En el video anterior hablamos de variables aleatorias continuas distribuidas de una manera uniforme. Ahora vamos a hablar de la distribución normal. La distribución normal es sin duda alguna la distribución de probabilidad más famosa en probabilidad y en estadística. Y la fama se debe principalmente a dos factores. Por un lado, muchas variables en la vida real pueden modelarse como distribuidas normalmente. Y dos, muchas variables después de una transformación sencilla se distribuyen normalmente. Y dentro de este segundo factor voy a incluir uno de los teoremas más importantes en probabilidad, no lo vamos a cubrir en el curso, es el teorema del límite central. Cuando yo digo se distribuyen normalmente, quiero decir informalmente que si uno dibuja su histograma realmente, el histograma luce como una campana. Si queremos ser formales, por supuesto, podemos decir que una variable aleatoria x se distribuye normalmente si su función de probabilidad está dada por la función de la siguiente slide. F de x, y ahí tienen toda esa función, que pareciera ser una función horriblemente complicada, pero realmente es todo lo contrario. La distribución normal es una de las distribuciones, una función de distribución mejor comportada. Miren en esa fórmula hay un par de valores que son importantes. El parámetro mu representa el valor esperado de la variable x y el parámetro sigma representa la desviación estándar. Quiere decir que la varianza estaría representada por sigma al cuadrado. Cuando mu toma el valor de 0 y sigma toma el valor de 1, vamos a hablar del caso especial de la distribución normal estándar. Y todas las tablas en los libros de probabilidad y estadística para calcular probabilidades están hechas para ese caso en particular. ¿Cómo luce la distribución normal estándar cuando la dibujamos realmente? Ahí está. Comparen realmente esta distribución con la distribución uniforme. Recuerden, la distribución uniforme decía entre estos dos valores, 2 y 5 del video anterior, cualquier valor es posible y cualquier valor es igualmente posible. Ahora noten que la distribución normal dice cualquier valor es posible entre menos infinito y más infinito. De hecho, esa función se extiende desde menos infinito hasta más infinito. Pero noten una enorme diferencia. Algunos valores son mucho más probables que otros. Noten, de hecho, valores como 3 o menos 3, realmente, si nos movemos a la derecha o a la izquierda de esos valores, la probabilidad de que ocurran valores en ese rango es muy, muy pequeña. La mayor parte de los valores parecen ocurrir en el centro de la distribución, así que el centro es lo más importante de esta distribución. Bueno, que no les sorprenda realmente que el centro de ese gráfico va a ser la media, va a ser el valor esperado. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular probabilidades cuando tenemos una variable distribuida normalmente? Bueno, probemos realmente los casos sencillos. ¿Cuál creen ustedes que es el valor, la probabilidad de que tome valores entre menos infinito o más infinito, representados por toda el área debajo de la curva normal? Bueno, lo vimos en el video anterior. Cualquier función de probabilidad, el área debajo de la curva siempre es igual a 1. Es decir, la suma de todas las probabilidades siempre era igual a 1. Recuerda, cuando teníamos un caso discreto, la columna de las probabilidades sumaba 1. Bueno, cuando nos movemos al mundo continuo, realmente el área debajo de toda la curva tiene que sumar a exactamente igual a 1. Bueno, ahora calculemos otras probabilidades menos obvias. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, que una variable aleatoria z tome valores entre 0 y 1? Representemos gráficamente esa área coloreada en celeste. ¿Cómo hacemos para calcular esa área? Realmente ya no va a ser tan sencillo realmente como el caso anterior, porque este no es un rectángulo realmente. Así que lo que vamos a tener que hacer realmente es, vamos a tener que calcular esa área y no hay otra, vamos a tener que integrar esa función. Pero para facilitar nuestro trabajo, las tablas de la distribución normal hacen esa integración por nosotros. Así que podemos utilizar cualquiera de las tablas que les di realmente para calcular el área entre 0 y 1. Y esta es la primera versión de la tabla que dice cuál es la probabilidad entre 0 y cualquier valor positivo. Así que el valor positivo que andamos buscando ahora es 1.00. Así que noten las filas, me voy a 1.00 y selecciono la columna de 0. Entonces es la intersección de la primera columna y la fila para 1.0 y nos da un valor de
0.3413. Esa es la probabilidad de que una variable aleatoria caiga entre los valores de 0 y 1. Otra, ¿cuál es la probabilidad de que z sea mayor que 0? Gráficamente. Y aquí realmente no necesitamos ninguna tabla realmente para calcular esta probabilidad, pero sí necesitamos conocer una propiedad importante de la distribución normal, y es simetría. Simetría quiere decir que el lado derecho de la distribución, es decir, los valores por encima de 0, es exactamente igual al área o a la función realmente debajo de 0. De hecho, son una imagen perfecta realmente. Por lo tanto, la probabilidad de que z sea mayor que 0 es exactamente la misma que la probabilidad de que z esté por debajo de 0. Es decir, si unimos las dos, tenemos la probabilidad completa, ¿verdad? Para cualquier valor, que es igual a 1. La probabilidad de que z tome valores por encima de 0 va a ser un medio. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que z esté por debajo de 0? Bueno, es el elemento complementario, ¿verdad? Es el resto, los otros 0.5 realmente que faltaban. ¿Cuál es la probabilidad ahora de que z tome valores por encima de 1? Déjenme representarlo gráficamente. Ahora el área coloreada está a la derecha del 1. Antes teníamos del 0 al 1, coloreado en azul. Queríamos calcular esas probabilidades. Ahora lo que nos interesa es por encima de 1. ¿Cómo hacemos para calcular esa probabilidad? Piensen un segundito. Bueno, sabemos que la probabilidad de que z tome valores por encima de 0 es igual a 0.5. Y la tabla nos había dicho que la probabilidad de que caiga entre 0 y 1 es 3413. Entonces realmente lo que falta, esa va a ser la probabilidad de que z esté por encima de 1. Entonces si tomamos la diferencia y escribimos formalmente la probabilidad de z es mayor a 0, se puede descomponer en dos pedazos, del 0 al 1 y del 1 al más infinito, y conocemos 2 de 3, podemos resolver para la tercera probabilidad. Entonces conocemos que la probabilidad de z mayor que 0 es igual a 0.5. La tabla nos dice del 0 al 1, 3413, así que podemos resolver para la probabilidad de z mayor que 1 igual a 1587. ¿Cómo hacemos para calcular la probabilidad de que z tome valores por debajo de 1? Sí, la probabilidad de z debajo de 1. Bueno, una respuesta posible es verificar que la probabilidad de z por encima de 1 y la probabilidad de z por debajo de 1 son probabilidades complementarias y por lo tanto tienen que sumar a 1. Así que si tengo una, puedo restarle de 1 la otra. Así que la probabilidad de que z esté por debajo de 1 es 1 menos la probabilidad de que z esté por encima de 1. La calculamos en el ejercicio anterior, era 1587. Se lo restamos a 1 y nos da 0.8413. Otra manera de verlo es que la probabilidad de que z esté por debajo de 1 es igual a la probabilidad de que z esté por debajo de 0, 0.5, ¿verdad? Y más la probabilidad de que z esté entre 0 y 1, que nos lo da la tabla 3413. De cualquier manera nos da 0.8413. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular la probabilidad de que caiga en un rango? ¿Cuál es la probabilidad de que tome valores entre menos 1 y 1? Gráficamente se los muestro. Noten esto, podemos utilizar también la notación. ¿Cuál es la probabilidad de que el valor absoluto de z sea menor que 1? Eso es equivalente a decir cuál es la probabilidad de que z esté entre menos 1 y 1. Gráficamente, ahí está, es el área en azul. Paren el video y piensen cómo calcularían esa probabilidad. De nuevo, el truco consiste en descomponer la desigualdad en dos partes. La probabilidad de que z esté entre menos 1 y 1 es igual a la probabilidad de que z esté entre menos 1 y 0 y la probabilidad de que esté entre 0 y 1. La tabla nos dice el segundo término en el lado derecho de esa igualdad. Nos dice que eso es igual a 0.3413. Pero recuerden que la distribución normal es simétrica, lo que quiere decir que la probabilidad de menos 1 a 0 es la misma que de 0 a 1. Por lo tanto,
Si conocemos de la tabla uno de ellos, la probabilidad es 0 a 1, podemos realmente calcular la probabilidad de que caiga entre menos 1 y 1, duplicando la probabilidad de cualquiera de los dos, realmente. Del 0 al 1 es 34,13, lo multiplicamos por 2 y tenemos 0.6826, es la probabilidad de que caiga entre esos dos valores. Ahí tienen el gráfico, el área en azul es el área comprendida entre menos 2 y 2. Y podemos volver a utilizar el mismo truco que utilizamos para el área entre menos 1 y 1. La probabilidad de que el z caiga entre menos 2 y 2 es igual a dos partes. La primera parte, la probabilidad de que caiga entre menos 2 y 0, más la probabilidad de que caiga, segunda parte, entre 0 y 2. Podemos obtener de la tabla de la distribución normal el segundo término, la probabilidad de que caiga entre 0 y 2. Y podemos utilizar simetría para establecer que esos dos términos son iguales realmente. La probabilidad de que caiga entre menos 2 y 0 es lo mismo que la probabilidad de que caiga entre 0 y 2. Podemos buscar ese valor en la tabla. La tabla nos da entre 0 y 2. Podemos buscar ahora. La fila va a ser 2.00 y la columna va a ser 0. Y eso nos da 0.4772. Así que uno de los dos es 0.4772. Por lo tanto, para hallar la probabilidad de que el valor absoluto de z esté por debajo de 2, simplemente multiplicamos o duplicamos el área entre 0 y 2 y eso nos da 95,44. Entonces noten un par de principios o reglas, si quieren, sobre la distribución normal. Para una variable aleatoria distribuida normalmente, y esto no importa si la media es 0 o es otro valor, o si la desviación estándar es 1 o es otro valor. Aplica a todas las distribuciones normales. Si una variable aleatoria está distribuida normalmente, aproximadamente 2/3 de los datos se encuentran una desviación estándar alrededor de su media o valor esperado. Y 95% de los datos se encuentran dos desviaciones estándar alrededor de la media. ¿Qué hacemos cuando tenemos una variable x que es distribuida normal, pero no tiene media 0 y no tiene desviación estándar 1? Tiene valores arbitrarios realmente para la variable, para el valor esperado y para la desviación estándar. La desviación estándar tiene que ser positiva, pero puede ser cualquier valor. Entonces, en ese caso vamos a utilizar otra propiedad de la distribución normal que dice que si x es normal con media mu y desviación estándar sigma, que ya no necesariamente son 0 y 1, ese es el punto. Entonces, si yo defino una nueva transformación z, que es tomar la x y restarle su media y dividirlo entre su desviación estándar, a menudo voy a decir normalicemos la variable x. Es decir, quiere decir restarle su media y dividir esa resta entre la desviación estándar. Bueno, esa z, esa transformación de la variable x, es normal y tiene media 0 y desviación estándar 1. Pareciera una complicación, pero realmente es una ventaja enorme, porque lo que dice es, si vos me das una tabla para la distribución normal, digamos media 0 de desviación estándar 1, yo la puedo utilizar para calcular probabilidades para cualquier distribución normal, con cualquier valor de mu, con cualquier valor de sigma. Les doy un ejemplo. Supongamos que tenemos la demanda semanal de un producto y decimos realmente que puede ser aproximada por la distribución normal con una media de 3,45 y una desviación estándar de 17. Ya no es realmente 0 y 1, ahora es 345 para la media y 17 para la desviación estándar. Y nos interesa calcular la probabilidad de que la demanda exceda 360 unidades para la próxima semana. En otras palabras, andamos buscando cuál es la probabilidad de X sea mayor que 360. De nuevo, desafortunadamente no tenemos una tabla para medias 345 y desviaciones estándar 17, pero podemos inmediatamente aplicar el principio del slide anterior. Si yo normalizo esa variable X y la convierto en una Z, Z quiere decir media 0, desviación estándar 1, puedo utilizar la tabla de la distribución normal 0, 1 y calcular las probabilidades para esta variable X. Entonces, ¿cómo hallo esa probabilidad de que sea mayor que 360? Bueno, vamos a normalizar. Restemos realmente la media de los dos lados de la ecuación. Y noten cómo lo estoy haciendo. Del lado de la x le resto mu.
Y del lado de 360 le resto el valor que toma mu, que es 345. Entonces no he alterado la desigualdad, por lo tanto no he alterado la probabilidad de que ocurra. Entonces, ¿qué más necesito? Normalizar es restar media y dividir entre desviación estándar. Entonces, ¿qué tengo a la izquierda? Tengo cuál es la probabilidad de que x menos mu entre sigma sea mayor que 360 menos 345, eso es 15, entre 17. Ahora, el primer término, x menos mu entre sigma, es una z. Es una variable normal distribuida con media 0 y desviación estándar 1. Y la puedo buscar en la tabla. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que z sea mayor que 0.88? Bueno, recuerda, la tabla me da del 0 al 0.88. Si se lo resto a 0.5, que es el área a la derecha del 0, puedo obtener realmente la probabilidad de que esté por encima del 0.88. Y eso va a ser 0.5 menos 0.3106 es igual a 1894. De nuevo, ¿de dónde salió ese 0.3106? Salió de la tabla. ¿Qué ando buscando? 0.88, entonces fila 0.80, columna 0.08. Si ustedes suman esos valores me da 0.88 y ese es el valor que ando buscando y me da 0.3106. Así que si regreso acá, ahí salió realmente esa probabilidad de 0.3106.